Hola, buenas noches a todos. Qué gusto verles a través de esta pantalla. Hace rato mencionaban Pati y Mando que una hermosa tecnología y la verdad que a través de la pandemia hemos aprendido a manejar todas estas herramientas que nos han acercado un poquito más y nos han dado la oportunidad de poder interactuar unos con otros. Y pues bueno, siempre es un gusto poderles ver, aunque sea en la distancia. Esperamos que pronto podamos hacerlo de manera presencial. Nos daría mucho gusto poder darles ese abrazo de familia que ya tanto extrañamos. Y bueno, para nosotros es un honor y una bendición poderles dar la bienvenida y a través de Ordi y Lupita, a nombre del movimiento, dar la bienvenida al Padre Ángel Espinosa. Eh, El Padre Ángel nos va a compartir el tema que está programado para el día de hoy. Y pues bueno, Padre, bienvenido. Gracias de antemano por la disposición de poder compartir con nosotros. Por ahí estuvimos viendo su currículum que más tarde nos van a compartir nuestros hermanos Narda y Oscar. Y pues bueno, creo que no estamos en mejores manos que en las de Dios y las de usted para guiarnos en conocimientos y aprendizaje para este momento. Esperamos que lo puedan disfrutar, pero más que nada que podamos, que se pueda dejar sembrada esa semilla del querer seguir capacitándonos y acrecentándonos en el conocimiento de la fe para caminar en este movimiento que tanto nos ha dado y que tanto queremos y que tantas enseñanzas hemos recibido de su parte. Pues bienvenidos todos, Padre, muchísimas gracias. Recibo un abrazo de nuestra parte y pues continuamos con lo dispuesto. Muy buenas noches a todos los que no habíamos saludado, padre. Muchas gracias nuevamente. Se los presento. Como ven, es un sacerdote muy joven, Fray José Ángel Espinosa Bastida. Es nacido en 1992, sacerdote de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Ingresó al postulantado el 12 de julio del 2015, su noviciado en julio del 2016 y sus primeros votos los emitió en julio del 2017. Sus votos solemnes los profesó en agosto del 2022 y fue ordenado sacerdote el 3 de agosto del 2023, ni más ni menos que en la insigne Basílica de Santa María de Guadalupe. Realizó sus estudios de filosofía entre el 2017 y 2019 en la Universidad Intercontinental y cursó teología entre 2019 y 2023 en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde también concluyó la especialización en teología dogmática correspondiente al periodo del 2023 y 2025. Durante su formación teológica se ha enfocado en los campos de antropología teológica, escatología, sacramentos, eclesiología, cristología y mariología. Eh, Bienvenido, padre, y le agradeceremos si nos inicia primero una oración y estamos listos para escuchar el importante tema, el dogma del pecado original. Sí. Gracias. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta oportunidad de poder compartir esta enseñanza y bueno, ojalá que también les sirva de muchísimo, ¿no? Como a mí me ha servido en su momento. Había un gran profesor que decía que cuando uno estudia algún tema de teología, no es simplemente para saber más, sino que es un camino de conversión, ¿no? Entonces, a mí en lo personal,
Ha habido muchos temas que me han ayudado mucho en este camino de conversión, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el tema del pecado original, ¿no? Obviamente, cuando uno escucha hablar del tema del pecado original, pues a veces resulta que nos llega hasta, o nos lleva más bien hasta nuestras catequesis, ¿no? Sobre todo cuando éramos niños, que nos hablaban del tema del pecado original. Entonces, de cierta manera, por decir el Catecismo de la Iglesia Católica, menciona que es un pecado contraído, mas no cometido, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, una de las frases más repetidas por el Papa Francisco, es todos somos pecadores, ¿no? Tutti siamo peccatori, ¿no? En la lengua original, cuando le hacen alguna entrevista, él decía esto, ¿no? Tutti siamo peccatori, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? Y entonces él recuerda un discurso del Papa Pío XII, ¿no? Que dice que el drama de nuestra época era haber perdido el sentido del pecado, ¿no? Entonces, la gran pregunta de todo esto es, em, si tiene sentido hablar del pecado original en nuestros días, ¿no? O si eso ha quedado en una cosa del pasado, ¿no? Entonces, de cierta manera, este tema, pues a mí me ha interesado mucho, sobre todo porque a lo largo de la historia, que veremos más adelante con San Agustín, con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entre otros, hasta llegar a alguien que em, nos podría ayudar muchísimo, que es el cardenal Ratzinger y posteriormente el Papa Benedicto XVI, hablando sobre el tema del pecado original, ¿no? Porque de cierta manera, pues hay personas que dicen que ya no tiene sentido hablar del pecado original, que eso ya es algo del pasado, ¿no? Que eso ha quedado en la catequesis, que es un invento de San Agustín, ¿no? Entonces, bueno, que el gran drama, el gran problema es haber perdido. Si nosotros nos preguntáramos también por qué somos pecadores, ¿no? Porque dice el Papa Francisco en una charla que él daba, decía, somos pecadores porque existe el pecado original, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntáramos qué sentido tiene hablar del pecado original en una época donde la ciencia parece ofrecer ciertas explicaciones, ¿no? Donde la ciencia nos da explicaciones alternativas, ¿no? Sobre el origen y la naturaleza del ser humano, ¿qué sentido tiene, ¿no? ¿Cómo sabemos del pecado original? Pues bueno, la primera cosa es que ¿quién nos revela la condición del ser humano, ¿no? Dice la Gaudium et Spes, me parece el número 22 al 23, dice que Cristo revela el hombre al hombre, ¿no? Entonces, propiamente, ¿quién revela al hombre? Cristo, ¿no? ¿Quién revela el gran mal que hay en la humanidad? Cristo, ¿no? Entonces, si uno ve la cruz, si uno ve al crucificado, hay dos cosas que se revelan cuando Cristo está crucificado. La primera es el gran amor de Dios. Esto nos hace recordar a Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo único, ¿no? Entonces, en primer lugar, un Cristo, ¿no?, crucificado nos revela primeramente el amor de Dios. La segunda cosa que nos revela Cristo crucificado es el gran mal que acecha a la humanidad. Es decir, el ser humano no se ha dado cuenta del gran mal que pesa sobre él y por ello es que nosotros sabemos de la condición de pecado que tenemos gracias a Cristo, ¿no? Gracias a que a través de su cruz Él nos revela esto, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos en la realidad, hay como dos tipos de males, ¿no? El primero es el mal físico, ¿no? Es decir, nosotros vemos que en cada uno de nosotros hay enfermedad, hay como una forma también de muerte también, ¿no? El mal físico, ¿no?
Entonces el ser humano se encuentra con este primer mal, ¿no? El mal físico, el mal que tiene que ver con la condición del cuerpo, ¿no? De igual manera, con la muerte, ¿no? O sea, el hombre siempre ha tratado de explicar o ha querido tratar de superar la muerte, ¿no? Ha tratado de querer superar esta condición de enfermedad, ¿no? Nosotros vemos que hay medicamentos, que hay incluso ahora cremas, ¿no? Como para aparentar una menor edad, ¿no? Hay medicamentos incluso para tener una forma de vida un poco más saludable, ¿no? Entonces el primer mal está allí, ¿no? Pero de igual manera nosotros vemos que hay otro segundo mal al cual le llamamos el mal moral, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros vemos que hay tanta injusticia en la humanidad, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Esto no es algo que pase hoy en nuestros días. Pero a lo largo de la historia uno puede ver cuáles males han existido, el mal que ha comenzado en el mal moral, ¿no? Las guerras, ¿no? La muerte, ¿no? Los robos, entonces el mal moral. Y entonces, si nosotros nos preguntamos de dónde viene este mal, pues bueno, hay ciertas teorías, ¿no? La primera es que hay personas que dicen que el mal es constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, el ser humano, nace con un principio de maldad y un principio de bondad, ¿no? Es decir, esta imagen de caricatura, ¿no? Donde hay un angelito y hay un diablito, ¿no? Es decir, eh, hay personas que han querido explicar esto, ¿no? Es decir, bueno, el hombre es concebido con una maldad y con una bondad, ¿no? Esto surge principalmente en el neoplatonismo, ¿no? Con los gnósticos, con el maniqueísmo, ¿no? Entonces, para ellos, el elemento de bondad era el alma, el elemento de maldad era el cuerpo, ¿no? La materia, ¿no? Después, si seguimos más adelante, ¿no? Uno trata de explicar que el mal viene a través de algo que se llama el monismo, ¿no? Es decir, que el mal forma parte del proceso de la constitución del bien. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que, bueno, según la tendencia idealista, ¿no? Con un filósofo que se llama Hegel, ¿no? Él dice que el mal es necesario para alcanzar el bien, ¿no? Entonces, bueno, estas dos explicaciones, sin duda alguna, no son cristianas, ¿no? Aunque de pronto uno quiera entender como algo cristiano, ¿no? A veces uno puede tener esta idea como del yin y el yang, ¿no? Esta idea budista, ¿no? Hinduista, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? Que el hombre tiene estos dos principios. Sin embargo, esto no es una doctrina cristiana, es decir, el ser humano no nace con un principio de maldad ni con un principio de bondad, ¿no? Nosotros no somos gnósticos, nosotros no somos maniqueístas, tampoco somos idealistas, ¿no? Como Hegel, ¿no? Que decía que el mal era necesario para alcanzar el bien, ¿no? Para el proceso del bien. ¿Cómo podemos explicar el origen del mal, ¿no? Pues bueno, vemos nosotros el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿no? Que es la explicación más acertada del origen del mal, ¿no? Y bueno, hay algunos que dicen, pero bueno, el libro del Génesis se escribe en tiempos de literatura de Mesopotamia, ¿no? Por decir, tenemos el Enuma Elish, ¿no? El Enuma Elish narra que la creación surge por la lucha de los dioses, ¿no? Y entonces a través de la lucha de los dioses se hace la creación, ¿no? Pero de pronto había como dioses mayores y dioses menores, y entonces, ¿qué necesitaban, no? Necesitaban seguir viviendo, y para ello necesitan sacrificios, ¿no? Entonces el Enuma Elish, que es un relato de babilónico, ¿no? Perdón, de Mesopotamia, narra que para que ellos pudieran seguir consumiendo sacrificios, han creado al ser humano, ¿no? Entonces el ser humano, de cierta manera, era como un esclavo, ¿no? Se necesita al ser humano para que los dioses pudieran seguir viviendo, ¿no?
Entonces, si nosotros, aquellos que comentan y que dicen que el Génesis es una copia del Enuma Elish o de relatos mesopotámicos, pues está equivocado. ¿Por qué? Si nosotros vemos en el libro del Génesis, desde el capítulo 1, 2 y hasta la caída del 3, nosotros vemos que ante todo el Señor siempre que ha creado en cada uno de los días, siempre dice el Señor, y el Señor vio que era bueno, ¿no? Y el Señor vio que era bueno. Pero cuando llega el momento de la creación del ser humano, nosotros vemos que el Señor dice, y vio Dios que era muy bueno, ¿no? Es decir, la bondad de la creación, la bondad del ser humano, y al mismo tiempo lo que podemos ver es la libertad de Dios en crear al ser humano. Es decir, Dios en el relato del libro del Génesis no crea por necesidad, no crea por querer seguir viviendo de los sacrificios, ¿no? Es decir, Dios crea por puro acto libre de amor, ¿no? Pero bueno, el origen del mal nos lo explica el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿no? Que voy a dar aquí lectura. Génesis 3 del 1 al 13, ¿no? Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitivo para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Pues bueno, este relato principalmente nos narra esto, ¿no? El origen del mal. Primeramente, que en el ser humano no hay dos elementos constitutivos, es decir, no hay un elemento de bondad y de maldad que estén peleando. El hombre era bueno, pero lo que nos narra aquí es que alguien antes del ser humano ya había pecado. Para los padres de la iglesia, la serpiente es el ángel caído, Satanás, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, intuye, es decir, él no sabe que los mandamientos de Dios, ¿no? Sino que primero le pregunta a la mujer, ¿no? Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer responde, ¿no? Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho no coman porque morirán, ¿no? Y entonces esto al mismo tiempo nos hace recordar las palabras del Papa Francisco, ¿no? Que decía no dialogar con el demonio, ¿no? Entonces, desde ese momento, el origen del mal está en alguien que ya había pecado antes, ¿no? Porque en primer lugar, eh, Dios no ha creado el mal, ¿no? Entonces esa es la primera cosa que tenemos que entender, ¿no? Que el mal no viene de Dios. El mal no es necesario para alcanzar el bien, ¿no? Segundo, que los ángeles han estado en un tiempo de prueba. Es decir, el Señor los ha creado, pero los ha creado también en un tiempo de prueba, ¿no? Santo Tomás habla mucho de los ángeles, ¿no? Y menciona, por decir, esta batalla que tiene los ángeles caídos con Miguel y todos los ángeles, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ha habido un tiempo de prueba para los ángeles, y esto es que alguien antes ya ha pecado, ¿no? De igual manera, nosotros vemos que el jardín, el Señor ha hecho al ser humano con una finalidad, es decir, no lo ha hecho, eh, por así decirlo, inmortal, ¿no?
porque a veces, bueno, uno puede concebir el Edén como el cielo, ¿no? Como la vida en Dios. Sin embargo, el Edén es un tiempo de prueba. Si ya fuera un tiempo en donde ya se tuviera la inmortalidad, si ya se tuviera la vida en plenitud, entonces el Señor no hubiera puesto dos árboles, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué pone estos árboles el Señor? Bueno, pone los árboles, el árbol principalmente del bien y del mal, porque el Señor no quiere un esclavo, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un tiempo de prueba, el Edén, ¿no? Entonces, el ser humano en el Edén podía no morir, ¿no? Podía no pecar, ¿sí? Porque estaba en un tiempo de prueba, es decir, había una gracia, pero todavía no alcanzaba la plenitud con Dios. Dios le había invitado a, a llevar esta plenitud a través de la obediencia, ¿no? La segunda cosa es que uno puede ver que, eh, sobre todo, la serpiente decide atacar a la mujer, ¿no? Porque si nosotros vemos, a veces hay personas que de pronto dicen que esto es como una forma de machismo y todo esto, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos, la serpiente decide hablarle a la mujer. El esposo, el marido no estaba haciendo otra cosa, sino que estaba allí presente. Es decir, la serpiente decide atacar primero a la mujer. Si nosotros analizamos esto de una mejor manera, vemos que para hacer caer a una mujer se necesitó toda la fuerza, toda la astucia y toda la inteligencia de un ángel caído. ¿Qué se necesitó para hacer caer un hombre? Una mujer, ¿no? Entonces, la fuerte es ella, ¿no? La fuerte es ella. Por eso, ¿por qué? Porque en ella están las fuentes de la vida. En ella está, de igual manera, eh, las raíces de la humanidad, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, no- envenena un vaso, pues no pasa nada, tira el agua y lo cambia. Si uno envenena un pozo, pues bueno, nos metemos en serios problemas. El hombre es un vaso, la mujer es un pozo, porque en ella están las fuentes de la vida, ¿no? Entonces la astucia de este ángel, toda la fuerza, pues se ha necesitado para hacer caer a la mujer, ¿no? Em, dice de igual manera la serpiente, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Si nosotros vemos, la serpiente, en primer lugar, está diciendo una verdad y una mentira. La verdad es que Dios quiere que seamos como dioses, es decir, Dios quiere divinizarnos. La mentira es presentar a Dios como un mentiroso. Es decir, no es verdad. Dios bien sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, ¿no? Conocedores del bien y del mal. Es decir, se intenta como alcanzar lo que Dios tiene planeado para nosotros, pero sin Dios. Y si nosotros vemos, bueno, un tema muy presente hoy en día es el transhumanismo, ¿no? ¿Qué busca el transhumanismo? El transhumanismo busca, por decir, una buena salud, una buena inteligencia y la inmortalidad, ¿no? Esas son las cosas que busca hoy en día el transhumanismo. Si nosotros vemos, hay personas que sobre todo buscamos una superinteligencia, ¿no? Una juventud eterna y al mismo tiempo buscamos la inmortalidad, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros sufrimos porque un ser querido se ha muerto, ¿no? Entonces el transhumanismo busca tratar de obtener estas cosas, así como la serpiente, pero el único problema es sin Dios. Evidentemente Dios quiere que superemos la ignorancia, ¿no?
Dios quiere que superemos el camino, ¿no? Que veremos más adelante, ¿no? De igual manera, vemos que, bueno, eh, em, hay otra cosa importante, ¿no? Dice el Señor, ¿dónde estás? ¿No? Seguimos ahí en el capítulo 3, ¿no? ¿Dónde estás? Él respondió, oí tus pasos por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. El Señor replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto, yo comí de él. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? ¿Cómo hiciste semejante cosa? Y la mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Pues bueno, si nosotros analizamos este relato, la pregunta de Dios, ¿dónde estás? Pues nos hace ver, en primer lugar, que a Dios le sigue importando la humanidad. Es como si nosotros nos preguntáramos, como si Dios no supiera que el hombre ya ha pecado, ¿no? Es decir, el Señor ha sabido ya que Adán ha pecado, ¿no? Igual a cada uno de nosotros ha sabido que hemos pecado. Sin embargo, pregunta dónde estás. Es decir, si nosotros vemos aquí, el Señor quiere escuchar al hombre, ¿no? Quiere escuchar a Eva, ¿no? Quiere escucharnos, ¿no? Pero de igual manera dice, empieza como esta justificación, ¿no? Que sabemos, ¿no? La mujer que tú me diste me ha dado de comer, ¿no? Pero después vemos que ellos se ven desnudos, ¿no? El Señor hace unas ropas para el hombre y para la mujer. Y entonces podríamos decir que desde ese momento Dios ha comenzado la redención. Desde ese momento, ¿no? Desde el momento que el hombre ha pecado, Dios ha comenzado ya la redención poniéndole las vestiduras al ser humano. Es decir, no lo ha dejado a sí mismo, ¿no? Ha querido escuchar al ser humano, ¿no? Otra cosa que podemos ver más adelante en el capítulo 4 del Génesis es que no solamente está el pecado de Adán y Eva, es decir, Eva y Adán ya han sido expulsados del Edén, ¿no? Sino que al mismo tiempo esta misma condición de pecado se extiende a sus hijos, ¿no? Esto lo vemos en Génesis 4, ¿no? ¿Dónde está tu hermano Abel, ¿no? Le pregunta a Caín. Entonces vemos que ya aquí ya hay una condición de pecado, ¿no? Ya hay, ya no solamente es un pecado personal, sino también un pecado colectivo, ¿no? Es decir, ya hay una condición de pecado, ¿no? Más adelante, por ejemplo, veremos en el tema del diluvio, ¿no? Ya la humanidad tiene una condición de pecado. Si nosotros vamos más adelante, si recordamos por decir en el libro del Éxodo, está el tema del becerro de oro, ¿no? Es decir, el pueblo, después de haber salido de Egipto, después de que el Señor los ha sacado de la esclavitud, esperando a Moisés con las tablas de la ley, pues ellos se desesperan y hacen un becerro de oro, ¿no? Es decir, ya vemos aquí ya desde estos momentos que el pecado de Adán se ha extendido ya a la humanidad, es decir, ya hay una condición de pecado, ¿no? Nuevamente uno ve en otro pasaje cuando las serpientes muerden al pueblo, ¿no? ¿Por qué los muerden? Porque han murmurado de Dios, ¿no? Es decir, han comenzado a hablar mal de Moisés y de Aarón. Sin embargo, el murmurar de Moisés y de Aarón significa que estaban murmurando contra Dios. Entonces ya desde ahí ya podemos ver que los israelitas ya tienen una condición de pecado, ¿no? Si nosotros vamos al Salmo 51, por ejemplo, que dice, ¿no? Pecador me concibió mi madre, ¿no? Dice David, ¿no? Si nosotros vemos también en cada uno de los profetas, ¿no? Vemos constantemente de idolatría, ¿no? Que es el principal, ¿no? Sin embargo, vemos que a pesar de, de todas esas, de todos esos momentos de pecado, el Señor siempre toma la iniciativa, ¿no? Para redimir al hombre, ¿no? Si nosotros vemos, por decir Oseas, el profeta Oseas, ¿no? Me parece que es el capítulo 2. Dice, compara a Oseas con una prostituta, ¿no? Es decir, la prostitución era
sinónimo de idolatría, ¿no? Es decir, Israel es prostituta en varios pasajes. ¿Por qué? Porque ha caído constantemente en idolatría, ¿no? Hace referencia a los Baales, ¿no? Sin embargo, dice el Señor, conozco tu conducta, tu constante esfuerzo, ¿no? Eh, pero es momento de recordar tu primer amor, ¿no? Por eso yo te llevaré al desierto, ¿no? Y la seduciré, ¿no? Y le hablaré al corazón, ¿no? Es decir, si nosotros vemos el Señor desde el momento que Adán ha pecado, el Señor no ha cerrado la redención al hombre, ¿no? Toma la iniciativa, en primer lugar, haciéndoles vestiduras a Adán y a Eva. De igual manera, aunque el ser humano ha tenido esta condición de pecado, Dios nuevamente ha tenido pues esa iniciativa de querer redimir al ser humano, ¿no? Y, y bueno, más adelante con Cristo, ¿no? Con Cristo de igual manera nos dirá San Juan, ¿no? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo propiamente nos revela completamente cómo es la condición del ser humano, el ser humano que es pecador, el ser humano que es débil. Es decir, que en la naturaleza humana hay una condición de pecado, ¿no? Y bueno, si nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si Dios y el mundo son buenos, ¿de dónde viene el mal? El caído ha entrado el pecado al mundo, ¿no? Ha entrado el mal. En el Apocalipsis, en Apocalipsis 12:9 se identifica la serpiente antigua y se identifica con Satanás, ¿no? También, si nosotros vemos más adelante, el árbol de la vida, que estaba también en el Génesis, es el significado de cuando se vive cerca de Dios. Es decir, cuando el hombre vive cerca de Dios, es alguien que tiene vida. Cuando el hombre ha pecado, es cuando el hombre ha muerto. Si nosotros vemos de igual manera el árbol del conocimiento, es el símbolo, ¿no? De que hay un límite en la naturaleza humana, ¿no? Es decir, que el hombre es criatura, ¿no? Dios es la fuente de la vida y es la fuente de todo conocimiento, ¿no? El hombre es criatura, ¿no? Dios conoce todo, ¿no? Y el hombre está llamado a respetar el límite de criatura, ¿no? Para ello, estos dos árboles nos hacen ver que Dios quiere ser amado libremente. Por eso pone ese límite, ¿no? Por eso pone esos árboles. Y entonces si nosotros vemos el árbol de la vida, más adelante será el nuevo árbol que es la cruz de Cristo, ¿no? Después, el significado de comer, ¿no? Por el comer se llegó al pecado, ¿no? Por el fruto prohibido, ¿no? Pero de igual manera va a haber otro paralelismo, así como el árbol de la vida, ¿no? Que, que se ha cerrado. El nuevo árbol de la vida será la cruz de Cristo, que nuevamente se vuelve a abrir la vida divina. Otro paralelismo es el fruto, ¿no? Es decir, por el comer el fruto se llegó al pecado. De igual manera va a haber otro paralelismo más adelante. En quien come el cuerpo de Cristo va a alcanzar la vida eterna. Juan capítulo 6, ¿no? Todo este discurso del pan vivo bajado del cielo, ¿no? Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Es decir, hay estos dos paralelismos, ¿no? Tanto el árbol de la vida que se ha cerrado, ya no se puede estar cerca del árbol de la vida por el pecado de Adán y Eva, pero el nuevo árbol de la vida, que es la cruz de Cristo, que el material está hecho de madera, la madera viene del árbol, pues se han abierto nuevamente las puertas del paraíso, ¿no? Las puertas de la vida eterna, ¿no? Y de igual manera el fruto, si por un fruto se ha llegado por comer el fruto prohibido, se ha llegado a esta condición de pecado, ahora por el, por el cuerpo y la sangre de Cristo, pues bueno, ahora se obtiene se comienza a tener
participación en la vida eterna, ¿no? Pues bueno, de igual manera, este pasaje nos hace ver las consecuencias del pecado, ¿no? Primeramente, la desnudez que va acompañada de vergüenza. Antes del pecado estaban desnudos, vergüenza. Hay condiciones naturales del ser humano que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Dependiendo de su relación con Dios. Sí, evidentemente como es el hombre y la mujer teniendo una relación con Dios estable, ¿no? Evidentemente no sentían vergüenza, ¿no? S- Otra cosa importante es que la serpiente no es maldita hasta después del pecado, ¿no? Hasta después de que ha hecho que el hombre y la mujer desobedecieran, ¿no? Porque todo lo que Dios ha hecho lo ha bendecido, ¿sí? Entonces es una mala idea de pronto ver la creación, el cuerpo, como algo, un elemento de maldición, ¿no? Entonces, no es maldita la serpiente, primeramente, hasta después que viene el pecado, ¿no? De igual manera vemos la maldición de la tierra, ¿no? Es decir, de la cual ha sido creado, ¿no? Le dice el Señor, la obra del hombre sobre la creación ha sido dañada por el pecado, porque el hombre ha sido cabeza de toda la creación. El ser humano ha sido cabeza de toda la creación. El hombre ha sido hecho de la tierra, ¿no? Entonces la tierra es maldita por el pecado, ¿no? Participa de la maldición, ¿no? Entonces, si nosotros vemos de igual manera, cuando se estudia lo que es la escatología universal y que se habla de que nosotros seremos resucitados en nuestros mismos cuerpos, pero serán cuerpos gloriosos en el momento de la parucía. Pero la parucía no solamente traerá la resurrección de los cuerpos, sino aquello que dice Apocalipsis, los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Es decir, toda la creación ha comenzado ya a tener una participación de lo que va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Pero el hombre que es cabeza, pues de igual manera, por un solo hombre, como dice San Pablo, ha entrado el pecado, por un solo hombre ha entrado la gracia, que es Cristo, el nuevo Adán, ¿no? Entonces Cristo, siendo el nuevo Adán, nuevamente ha llevado el mundo a Dios, ¿no? Otra consecuencia es la muerte, ¿no? Dice, polvo eres y en polvo regresarás, ¿no? Ahora bien, si nosotros vamos más adelante, Lucas, ¿no? Lucas y Mateo, esto ya en el Nuevo Testamento, Lucas y Mateo, por ejemplo, hablan de la genealogía de Jesús, ¿no? En el capítulo 1. Mateo hace referencia desde Abraham, ¿no? Pero Lucas hace referencia desde Adán, ¿no? Por decir, en Mateo lo que se quiere demostrar es que Jesús es el Mesías. Lucas hace énfasis en que Jesús no solo es el Mesías, ¿no? Estos dos evangelios son los que narran la genealogía de Cristo, ¿no? Pero Lucas hace énfasis no solamente que Jesús es el Mesías, sino que la historia de Jesús vale para toda la humanidad. Jesús no solo es, por así decirlo, no solo es el cumplimiento de una promesa, sino el cumplimiento de la humanidad. Es decir, Jesús inicia una nueva creación. Por eso es muy importante que si nosotros vemos en la Anunciación el Espíritu Santo que desciende sobre María, los padres ven que es el mismo que le ataba sobre las aguas, ¿no? Génesis capítulo 1, ¿no? Es decir, que había caos y oscuridad, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, cuando el ángel le dice a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, los padres de la iglesia ven allí de igual manera que es, obviamente el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que aleteaba en las aguas, ¿no? Entonces vemos que ya Lucas hace énfasis en que Jesús inicia una nueva creación, ¿no? La tierra de la cual ha sido hecho Adán era virgen. El vientre en el cual se ha encarnado Cristo también es virgen, ¿no? Entonces aquí ya hay como lo que se llaman elementos adamíticos, ¿no? Es decir,
si nosotros vemos también que San Pablo dirá que Cristo es el nuevo Adán, eh, vemos que, por ejemplo, en las tentaciones, ¿no? Jesús es tentado, ¿no? Pero el tentador se ha encontrado con alguien que no está sometido al pecado como a los otros hombres, ¿no? El tentador da las mismas propuestas a Jesús, ¿no? Pero Jesús no cae, ¿no? Por decir, adorar a otro que no sea Dios, hacer milagros para sí mismo, ¿no? Jesús se manifiesta como el nuevo Adán, ¿no? En este sentido, porque es cabeza también de la humanidad y además vence las tentaciones, ¿no? El tiempo previsto es cuando Jesús va al jardín, ¿no? Jesús va a la tentación perdón, cuando Jesús va al desierto, es decir, Jesús va a la tentación, ¿sí? Para superarla, ¿no? Con su obediencia. Si por la desobediencia entró el pecado, por la obediencia de Cristo, de igual manera, ha entrado la gracia, ¿no? Otro elemento que nosotros podemos ver es Jesús en el Getsemaní, ¿no? De nuevo es tentado, ¿no? Pero vence, ¿no? De igual manera en un jardín del Edén, un jardín en el Getsemaní, es tentado nuevamente, ¿no? Pero vence por su obediencia. En el jardín con Adán entra el pecado, ¿no? Pero con Cristo, con su obediencia, entra la gracia, ¿no? Otro elemento adamítico que podemos ver de Jesús es cuando devuelve el sentido del oído a un sordo con lodo, ¿no? No sé si se acuerdan que el Señor escupe, hace barro y le pone en la oreja, ¿no? Y esto nos hace ver, sobre todo, que cuando le dice la serpiente a Adán y a Eva, le dice, no es verdad, porque Dios bien sabe que serán como dioses, ¿no? Ella se le hace apetecible, come y se les abren los ojos, ¿no? Podríamos decir que de cierta manera no se les abren los ojos, los sentidos, sino que se les cierran. Y en este sentido, Cristo abre nuevamente los sentidos a la gracia, ¿no? De igual manera, nosotros vemos otro elemento adamítico, ¿no? Jesús en la cruz, ¿no? En la cruz, Cristo se duerme, ¿no? Entrega el Espíritu. Los padres de la iglesia interpretan esto como que así como Adán se ha dormido y de su costilla ha creado Dios a la mujer, en la cruz, de Jesús sale sangre y agua, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos dónde nace la iglesia, muchos dirán, la iglesia nace en Pentecostés. Pues bueno, para los padres de la iglesia nace en el costado herido de Cristo. Es decir, cuando Jesús está en la cruz, está dormido. Es un paralelo, es otro elemento, ¿no? Es otro elemento adamítico, ¿no? Como Adán se ha quedado dormido y de su costilla, es decir, de su costado, ha hecho Dios a la mujer, de igual manera, del costado herido, de su costilla, ha brotado sangre y agua. Esto que nos hace ver que en ese momento nace otra mujer, que es la iglesia. Es decir, la sangre y el agua van a ser más adelante los sacramentos, ¿no? Los sacramentos. Y para esto, bueno, quien nos va a ayudar sobre todo mucho es San Irineo, ¿no? San Irineo habla especialmente de esto, ¿no? Que la carne, ¿sí? Aquí vamos ya a ver un poco más o menos cuáles son propiamente consecuencias del pecado original. Es decir, la carne tiene que ser redimida, ¿no? Y entonces para San Irineo habla sobre todo de que la materia es algo bueno, porque para contrarrestar esta idea de los gnósticos, de decir que la materia era el elemento malo, lo que hace, lo que hace Cristo es que si la materia fuera mala, entonces Cristo no se habría encarnado, ¿no? Entonces enfatiza San Irineo la santidad de la materia, ¿no? En cuanto creada por Dios. Es decir, nuestro cuerpo es algo bueno, ¿no? Dirá San Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? De igual manera, San Irineo habla de que Cristo toma esta carne de Adán para redimirnos, ¿no? Dios crea al hombre
no completo, lo crea para que crezca y se adhiera al proyecto de Dios, ¿no? Este proyecto vendrá interrumpido por el pecado, ¿no? Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Tenían discernimiento de niños, eran inocentes, pero Dios ha creado al hombre no completo, sino lo ha hecho para que fuera creciendo, para en gracia, ¿no? Para San Irineo, de igual manera, la causa del pecado del diablo es por la envidia al hombre, ¿no? Más adelante Santo Tomás hablará de que la caída propiamente de los ángeles caídos es por la envidia. ¿Por qué? La envidia al ser humano. Porque, es decir, como alguien inferior a mí, yo voy a ser su siervo, ¿no? Es decir, Dios ha creado a los ángeles, evidente que le adoraran, pero de igual manera también para que estuvieran al servicio del ser humano. Entonces, cuando los ángeles caen, es porque sienten envidia del ser humano. ¿Cómo es que un ser inferior a mí voy a ser su servidor si yo que soy hermoso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tiene más cualidades, ¿no? La causa del pecado del diablo es por la envidia. Irineo, el proyecto de Dios, es decir, que el ser humano estuviera en comunión con él, no cambia. Lo que cambia es el modo en el cual este proyecto viene a su fin, ¿no? Es decir, redimir quiere decir comprar de nuevo, es decir, Cristo nos compra de nuevo a través de su cruz, ¿no? También más adelante, bueno, alguien que nos va a ayudar muchísimo y que propiamente con él, él usa la palabra pecado original es San Agustín, ¿no? San Agustín es el primero que usa palabra pecado original, no la vamos a encontrar en la escritura, no la vamos, sino que la vamos a encontrar propiamente con San Agustín, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que surge? Bueno, San Agustín tiene un conflicto con alguien que se llama Pelagio, ¿no? Que era un monje y que además que era abogado, ¿no? Que ha estudiado la ley, ¿no? Después se vuelve monje laico, ¿no? Pero sobre todo, Pelagio quiere evitar la mundalización de los hombres, ¿no? Para Agustín, Pelagio es un tipo bueno, ¿no? Porque Pelagio quería que se viviera la fe, ¿no? Con congruencia, ¿no? Tenía un celo ardiente, ¿no? Pero el gran problema de Pelagio es que exalta la naturaleza y el libre albedrío, ¿no? Porque quiere ayudar a los hombres a que vivieran su fe. Pero el gran problema de Pelagio es que no toma en cuenta la gracia, ¿no? Entonces, para ellos, San Agustín, que le llamamos el doctor gracia, ¿no? El doctor de la gracia, ¿no? Es muy importante porque la gracia nos va a poder ayudar a luchar contra el pecado, ¿no? Entonces, para Pelagio, él exalta demasiado la naturaleza, ¿no? Para él, para Pelagio, la naturaleza y la gracia no son cosas diferentes, ¿no? Para Pelagio el pecado no nace con el hombre, ¿no? No es una no es una herida en la naturaleza. Para Pelagio es una, es un mal ejemplo, ¿no? El pecado para Pelagio pertenece a la voluntad, ¿no? Es voluntario. Em, pero de igual manera para él, ¿no? El que el bautismo no es necesario, ¿no? Ese es otro gran problema. ¿Por qué nuestra naturaleza es así, no? ¿Por qué necesitamos el bautismo, no? Cada ser humano, dice él, no está de acuerdo en que el bautismo borre las heridas de un pecado, ¿no? Que uno no ha cometido. Es decir, para Pelagio esto no es posible, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, San Agustín, el gran campeón de la gracia, ¿no? Dice que, en primer lugar, repite todo lo que ha dicho San Irineo, ¿no? Él dice que la naturaleza no es mala, ¿no? Sino que dice que después del pecado, lo que él llamará el pecado original, después de ese pecado, la naturaleza ha perdido la gracia, ¿no? Entonces,
la gran imagen que podemos usar es cuando Dios nuevamente arropa con vestiduras al hombre y a la mujer. Es decir, cuando han pecado, se han visto desnudos. Pero el Señor ha puesto nuevamente vestiduras, ¿no? Entonces podríamos decir que cuando ha entrado el pecado, la gracia se ha perdido, ¿no? Es decir, la naturaleza tiene necesidad de la gracia, porque la naturaleza por sí sola no puede salir adelante, ¿no? Y como Cristo ha muerto por todos, quiere decir que todos tienen necesidad de la redención de Cristo, ¿sí? Y esta redención de Cristo se da a través de la participación de la redención de Cristo se da a través del bautismo. Por eso para San Agustín el bautismo es necesario para la salvación, ¿no? Y entonces para San Agustín se necesita exaltar no solo la creación, sino también la redención, que eso era un problema para Pelagio, ¿no? Para Pelagio la redención pues no ayudaba en nada, ¿no? Es decir, el bautismo para él no era necesario, no era una participación de la redención de creación de imitación, ¿no? Porque para ellos la naturaleza es siempre la misma, es decir, aunque uno se bautice, para ellos la naturaleza sigue igual, es decir, no hay propiamente una habitación de la gracia, ¿no? Em, También, bueno, para San Agustín, para él se pregunta, ¿no? ¿Cómo se transmite el pecado, ¿no? ¿Cómo se transmite el pecado? Entonces, para ellos se transmite a través del alma, ¿no? Pero este es otro gran problema, ¿no? Porque para ellos el pecado original se transmite porque los padres habían transmitido el alma, ¿no? Sin embargo, esto es algo totalmente equivocado porque el alma es directamente creada por Dios, ¿no? Entonces, el alma no la transmiten los padres. El alma es directamente creada por Dios, ¿no? Es que el pecado original lo que ha dejado es una naturaleza corrompida, ¿no? Para los pelagianos, no, ningún pecado puede quitar ningún bien. Pero de igual manera, el bautismo no puede quitar el pecado, ¿no? Porque si el pecado es un accidente, no puede cambiar la naturaleza, ¿no? Entonces, para San Agustín dice, nacemos con naturaleza viciosa, ¿no? Hay algunas realidades con las cuales nacemos, ¿no? Como la muerte, el dolor, el sufrimiento y para él también dirá la concupiscencia, ¿no? Entonces, la naturaleza íntegra de Adán no tenía dolor, es decir, Adán antes del pecado no tenía dolor, no tenía sufrimiento, no había concupiscencia, ¿no? En cambio, después del pecado, nuestra naturaleza es una naturaleza corrompida, es decir, viciada, con dolor, ¿no? Con sufrimiento, con concupiscencia, ¿no? Para San Agustín, antes del pecado, el hombre tenía lo que él llama libertas minor, ¿no? Es decir, no podía morir, no podía no pecar, ¿no? En su situación de naturaleza íntegra, ¿no? Gozaba de una libertad menor, ¿no? Porque él podía ser infiel, como después va a ser, ¿no? Después del pecado, ahora uno puede ser infiel, puede pecar, ¿no? Eh, eh, Cuando venga la parucía, en el cielo el hombre santo goza de una libertad mayor. Es decir, el hombre no podrá morir, el hombre no podrá pecar, el hombre no sentirá dolor, ¿no? Resucitará con Cristo, ¿no? Entonces, para San Agustín, antes del pecado había una concupiscencia, por así decirlo, ordenada, ¿no? Después del pecado hay una concupiscencia desordenada, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es la concupiscencia para San Agustín? En primer lugar, no es el cuerpo, ¿no? Pues como se ha creído muchas veces que la concupiscencia tiene que ver con, sobre todo con el apetito sexual, ¿no? Entonces, la concupiscencia no es el cuerpo, ¿no?
Se ha creído que es la parte material, ¿no? Pero como hemos dicho, para San Agustín, para San Irineo, para los padres de la iglesia, el cuerpo no es algo malo, ¿no? No es la sexualidad, es más bien el desorden de la naturaleza, ¿no? La desobediencia del cuerpo respecto al alma, ¿no? Dirá San Pablo, ¿no? El bien que quiero hacer no puedo hacerlo, en cambio el mal que no quiero hacer lo hago, ¿no? Entonces, el cuerpo es desobediente al alma, ¿no? El hombre es más movido por el amor a sí mismo que el amor a Dios, ¿no? No coincide con la realidad material, ¿no? Porque Dios ha creado todo, ¿no? El cuerpo no se somete completamente al alma, ¿no? Entonces, para San Agustín eso es la concupiscencia, ¿no? Sin embargo, más adelante, por decir, para Martín Lutero, él dirá que la concupiscencia es pecado también, ¿no? Sin embargo, para San Agustín, eh, no son la misma cosa, ¿no? Para San Agustín, la concupiscencia, después del bautismo, permanece, ¿sí? Pero no es más pecado. Es decir, antes del bautismo, la concupiscencia es pecado, ¿no? Pero para San Agustín, en algunos textos, después del bautismo, ya no es más pecado, ¿no? Sino que la concupiscencia será el vehículo de la transmisión del pecado, ¿no? Es decir, será madre o será motivo para que uno llegue a pecar, ¿no? Eh, de igual manera, otra cosa importante es la necesidad del bautismo para San Agustino. Eh, es decir, al nacer con la concupiscencia es signo de que nacemos con la naturaleza corrompida, viciada y aquella gloriosa, ¿no? Entonces, para San Agustín, eh, otra cosa importante es que uno se puede preguntar, a ver, si nosotros papás ya somos bautizados, ¿por qué mi hijo nace con el pecado original? ¿No? Es una pregunta que se hacían ya. Y entonces esta cuestión de los niños, la necesidad de ser bautizados es porque la respuesta es, transmiten la gloria, ¿sí? Es decir, los padres bautizados no generan hijos de la... Generan hijos con la naturaleza de Adán. No se transmite la regeneración recibida por Cristo, ¿sí? Transmiten la naturaleza humana, no la naturaleza divina, ¿no? En la gracia no se generan hijos regenerados, por así decirlo, ¿no? Cada persona tiene necesidad de dos nacimientos, ¿no? Aquello que dice Juan capítulo 3, ¿no? Con este diálogo de Nicodemo con Cristo, ¿no? De que para Nicodemo era entender este otro nacimiento materialmente, es decir, Nicodemo decía, entonces tengo que volver al vientre de mi madre. Jesús dice, no, en verdad les digo, quien no nace en espíritu no alcanzará la vida eterna, ¿no? Entonces, cada persona tiene necesidad de dos nacimientos, el de la carne y aquel de la gloria, ¿no? En el bautismo, ¿no? Em, Porque la naturaleza, después del pecado, ha perdido los dones, ¿no? Ciertos dones como los que tenía Adán. Por ejemplo, si nosotros vemos, hay una desobediencia a la razón, hay ignorancia, ¿no? Entonces, esto ha perdido el hombre cuando ha pecado, ¿no? Más adelante, otro autor importante será Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino, así resumiendo un poco, dirá que Dios ha creado al hombre con dones de naturaleza y de gracia, ¿no? Porque Santo Tomás tiene en vista el fin del hombre. Si nosotros nos preguntamos cuál es el fin del hombre, ¿qué podríamos responder? Bueno, Santo Tomás responde que el fin del hombre es la visión beatífica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Estar cara a cara con Dios. Esa es la finalidad del ser humano, ¿no? Lograr ver a Dios. Dios crea al hombre
para la comunión con Él, para poder verlo. Esto lo afirma Santo Tomás, siguiendo a San Agustín también, ¿no? Para Santo Tomás, antes del pecado, había una sumisión de las pasiones a la razón, ¿no? Lo mismo que dirá Agustín, ¿no? Eh, entonces, la comunión con Dios es la perfecta sumisión de las pasiones, ¿no? La perfecta sumisión. Es un, al mismo tiempo está la inmortalidad, la integridad, ¿no? El hombre nunca, de igual manera, otra cosa que dirá Santo Tomás de Aquino es que el hombre nunca ha existido solamente con su sola naturaleza. Es decir, para Santo Tomás de Aquino no existe la naturaleza pura, ¿no? Porque si hoy nosotros vemos, hay personas, anteriormente lo que se exaltaba para los neoplatónicos era el espíritu, el alma, ¿no? Y se veía el cuerpo como la cárcel, ¿no? Pero si hoy nosotros, hoy vemos, hoy en día, esto es muy presente, y esto lo menciona Santo Tomás, ¿no? Hay gente que ahora exalta más la naturaleza humana, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo, nuestra belleza. Entonces, para Santo Tomás, es decir, no, no está presente, ¿no? Dios no nos ha creado con la sola naturaleza. Podría haber formado al hombre con la sola naturaleza, ¿no? Dice Santo Tomás. Pero lo ha creado con dones naturales y también con dones en la gracia, ¿no? Podría haber hecho, ¿no? Con la misma naturaleza, pero la sumisión no es un don natural, ¿no? Sino fruto de la presencia de la gracia en la naturaleza humana, ¿no? Es decir, para Santo Tomás de Aquino, entiende la naturaleza como elementos constitutivos del hombre, ¿no? Es decir, eh, después del pecado, la naturaleza es destruida si entendemos como dones dones constitutivos, ¿no? Es decir, hay ignorancia, ya el hombre difícilmente domina las pasiones, ¿no? Y entonces para Santo Tomás, después del pecado original, él lo llama, es una naturaleza dejada a sí misma, ¿no? Sí, uno nace sin la gracia. Porque Dios no ha pensado una naturaleza para estar sola, ¿no? Existe la naturaleza humana, ¿no? Pero también existe la gracia, ¿no? Entonces, para Santo Tomás de Aquino, el pecado original es una naturaleza dejada a sí misma, es decir, una naturaleza herida, ¿no? Y repetirá casi lo mismo que, que San Agustín, ¿no? Entonces hay tres etapas de Santo Tomás para el pecado original, ¿no? Primeramente es Adán y Cristo, ¿no? Sí. Es decir, dos son los principios del género humano, ¿no? Adán y Cristo, ¿no? Uno en el cual hemos sido engendrados en el género humano y otro en la vida de gracia, ¿no? Adán y Cristo, ¿no? Adán da la vida natural, Cristo da la vida de la gracia, ¿no? Para Santo Tomás de Aquino, la transmisión del pecado original, para él no, para él, algunos decían que el pecado era como una forma de enfermedad, ¿no? Pero para Santo Tomás de Aquino el pecado original no es solo pena, sino culpa, ¿no? Eh, para Santo Tomás de Aquino, la transmisión del pecado original es por la solidaridad del género humano, ¿no? Es decir, todos los hombres que nacen de Adán se pueden considerar como un hombre, ¿no? Es decir, hay una participación al pecado de Adán, dice. No somos culpables por propia voluntad, sino porque pertenecemos al cuerpo de la cabeza, ¿no? Es decir, pertenecemos al género humano, ¿no? Por eso se da la transmisión del pecado, ¿no? Es decir, lo que heredamos es una naturaleza desordenada, dejada a sí misma, ¿no? Una naturaleza desordenada genera una naturaleza desordenada, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite esta naturaleza? Por allí, para Santo Tomás de Aquino, esta naturaleza corrompida es la forma en cómo se transmite el pecado original, ¿no? Porque Cristo, ¿por qué Cristo ha nacido sin pecado? Si ha también tenido la naturaleza humana, ha nacido sin pecado porque no ha nacido
para algunos por el principio. El pecado original se transmitía a través por el principio activo masculino, es decir, por el espermatozoide, ¿no? Y entonces, como para algunos decían, entonces Cristo ha nacido sin pecado porque no ha tenido ese principio activo masculino, sino nada más el femenino, ¿no? Entonces, algunos consideraban que el pecado original eh, era, se transmitía a través del espermatozoide, ¿no? Sin embargo, eh, eh, esta idea también la tiene Santo Tomás, pero será un poco reducida, ¿no? Reducida a esto, a que para él de igual manera sostendrá que este principio activo, ¿no? Sin embargo, él se encuentra limitado, ¿por qué? Por la ciencia de la época, ¿no? Es decir, la ciencia de la época era Aristóteles, ¿no? Entonces, para él, obviamente se encuentra limitado a la ciencia de su tiempo, ¿no? Entonces, para él, el pecado original se transmite a través de este principio activo de, eh, del hombre, ¿no? Y bueno, más adelante vendrán otros autores, sin embargo, alguien que nos pueda ayudar muchísimo, sobre todo para entender un poco mejor o el pecado original es el cardenal Ratzinger, ¿no? Después, más adelante, Benedicto XVI, ¿no? Él tiene una homilía del 3 de diciembre del 2008, ¿no? Entonces, para él, ¿qué cosa presenta él sobre el pecado, ¿no? Y él presenta tres dimensiones, ¿no? Entre ellas está una dimensión eh, ontológica, antropológica y cristológica, ¿no? Para el cardenal Ratzinger y más adelante Benedicto XVI, él menciona en la dimensión ontológica que ha habido una pérdida de la doctrina de la creación, ¿no? Es decir, para él si se pierde la creación, se pierde el creador, ¿no? Entonces, si se pierde el creador, se pierde el pecado, ¿no? En una cierta doctrina evolucionista, ¿no? Se pierde también la redención, ¿no? Eh, el pecado tiene dos dimensiones, ¿no? Una de evidencia y otra de misterio, ¿no? Tenemos evidencia que las relaciones humanas están heridas, ¿no? Es decir, siempre hay injusticia, siempre hay soborno, ¿no? Siempre hay asesinato, ¿no? Entonces, la evidencia está en que hay relaciones, todas las relaciones humanas están heridas, ¿no? Hay una ruptura entre las relaciones humanas y la creación. Esto es evidente para un acto libre, ¿no? En el pasado ha estado un modo de entender esto, en un modo, entonces para Benedicto XVI, este sería un dualismo ontológico, ¿no? Pero esto, hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, pero esta lucha es entre la gracia y el pecado, ¿no? Eh, para él, la esencia del primer Adán, ¿no? Para él, el motivo y la causa del pecado original tiene que ver con la relación, ¿no? ¿Por qué? Dice Benedicto XVI, el hombre es un ser en relación, ¿no? Entonces, dice, la Biblia nos presenta el pecado como una ruptura de la relación, ¿no? Eh, es decir, esta ruptura se da en las palabras de la serpiente, ¿no? Serán como Dios, ¿no? Y esto es quitarse de cualquier lazo, ¿no? Significa una cierta libertad, ¿no? Pero una libertad mal entendida, ¿no? ¿No? Es decir, el no depender de alguien para algunos, para nosotros, para el mundo, el no depender de alguien es libertad, ¿no?
Pero para Benedicto XVI esto es un engaño, ¿no? Porque Dios es relación. Sí, entonces eh, el cardenal Ratzinger explicará muy bien esto porque el pecado original tiene que ver con la ruptura de la relación con Dios. Porque él dice, porque Dios mismo es relación, Dios es Trinidad. Dios tiene Dios es Padre que tiene un hijo, este hijo que es amado y este amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, es un Dios en relación, ¿no? No es una ausencia de dependencia, es decir, si nosotros vemos la teología trinitaria, mm, se ha explicado mal de que el Antiguo Testamento son tiempos del Padre, el Nuevo Testamento son tiempos del Hijo y que hoy estamos viviendo tiempos del Espíritu Santo. Eso es algo totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la economía de la salvación actúan de acuerdo a sus relaciones, pero actúan en la historia de la salvación, ¿no? Es decir, el Padre que crea, pero crea a través de su palabra, que es Cristo, y con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros vemos más adelante en la encarnación, ¿no? Es decir, el Padre quiere la encarnación, quiere la salvación del ser humano, quiere la encarnación. Es el Hijo quien se encarna y se encarna a través por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el cardenal Ratzinger explicará que Dios mismo es relación, ¿no? Y entonces dice, para él es un engaño pensar que la libertad tiene que ver con la dependencia de alguien, ¿no? Y entonces Adán ha entendido mal esa libertad, ¿no? Adán y Eva han entendido mal esa libertad, ¿no? Es decir, la dependencia eh, de Dios la ven como una sumisión. Porque si nosotros volvemos a las palabras de la serpiente, lo que la serpiente hace es manchar la imagen de Dios. Es decir, presenta a Dios como un mentiroso, como alguien que quiere someternos, como alguien que quiere, no, que no quiere compartir su divinidad. Entonces, lo que mancha a la serpiente en el ser humano es la verdadera imagen de Dios. Más adelante, Cristo vendrá a restaurar la verdadera imagen de Dios y dirá. Entonces, de cierta manera, relación, pues tiene que ver con el pecado original, ¿no? Para el cardenal Ratzinger, ¿no? De igual manera, en la transmisión del pecado, menciona el cardenal Ratzinger, si el hombre es un ser en relación, la transmisión consiste en que ninguna nace, ninguna relación nace en un estado de integridad. Es decir, em, para el cardenal Ratzinger dice, ninguno es una mónada, ¿no? Es decir, ninguno está solo, ¿no? Uno nace con relaciones heridas, ¿no? Entonces, para el cardenal Ratzinger y más adelante Benedicto XVI, la transmisión del pecado original se da por la relación, por la relación. Es decir, uno nace con una relación herida con Dios. Y de igual manera, si uno tiene una relación rota con Dios, uno lo puede ver en las relaciones que tiene con los demás, ¿no? Con los padres, con los hijos, con etcétera, ¿no? Entonces las relaciones están heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque está el pecado original. Y entonces, de igual manera, el pecado original se da por relación y como la relación está herida con Dios, pues de igual manera nuestras relaciones van a estar también rotas, ¿no? En la dimensión cristológica, ya la última, ¿sí? Para, para el Papa Benedicto XVI, Cristo es el único nuevo Adán, ¿no? Solo Él puede resanar esta ruptura, ¿no? Entonces el cardenal
el Papa Benedicto XVI en esta homilía usa el himno cristológico de la kénosis de Cristo, ¿no? De Filipenses 2, del 5 al 11, ¿no? Cristo es el único nuevo Adán, aunque de pronto habrá nuevos Adanes, ¿no? O que quieran presentarse como nuevos Adanes, ¿no? Yo, sin meterme en temas de política, ¿no? Pero cuántas personas de pronto se presentan como eh, la nueva salvación, ¿no? O la nueva opción, ¿no? Para resanar rupturas, ¿no? Para restablecer relaciones, ¿no? Y siempre dice alguien, ¿no? En otros tiempos se ha hecho esto, ¿no? Pero ahora, entonces, para el cardenal Ratzinger, Cristo es el único nuevo Adán. Solo Él puede restablecer esta ruta. Solamente a través de Él uno va al Padre, ¿no? En el Espíritu Santo, ¿no? Solamente Cristo, ¿sí? Eh, Cristo nos hace ver que el hombre quiere ser Dios sin Dios, ¿no? En cambio, esto lo vemos en el Génesis, en Filipenses vemos que Cristo se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en divino, ¿no? Si somos hijos, Dios se hace hombre para esto, ¿no? Jesús es el Hijo, ¿no? Participar de su naturaleza en el Hijo, siendo hijos, ¿no? Seremos como dioses, ¿sí? Pero para la serpiente, contra Dios, ¿no? Pero con Cristo seremos dioses en Dios, ¿no? En definitiva, el pecado original es un misterio, ¿no? De Dios envuelto en dos misterios de luz. Una es la creación y la otra es la Pascua, ¿no? Muy bien. Muy buen recorrido, padre. Qué Sí, bueno. bárbaro. Súper. Nos hizo una línea del tiempo. Así lo quiero ver yo. Genial. O sea, nos fue llevando de la mano. Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Queja. ¿Todo bien? Queremos más tiempo. Todo Sí, bien. sí, Qué conceptos tan interesantes, algunos por mí nunca antes escuchados, ¿no? Pero qué bonita. sí, claro. Bueno, es que obviamente es un súper resumen del resumen, ¿no? Porque bueno, hay otros más que hablan del pecado original, ¿no? Pero considerando, pues así como lo más importante que han sido, bueno, San Irineo, ¿no? San Agustín, que es quien usa la palabra pecado original, y más adelante el cardenal Ratzinger, ¿no? Y bueno, también Lutero, pero bueno, Lutero, pues él usa el tema de la concupiscencia y el tema del pecado original como sinónimos, ¿no? Entonces sí, bueno, pero es algo muy extenso, pues. Sí, yo creo que esto da para otra charla. Nos deja tarea por ahí estudiar a los padres de la iglesia, seguir estudiando a estos grandes santos. Pero le voy a ceder la palabra a Lupita y a Ordi, que no tienen alguna, bueno, ahí le escribieron algo, impresionante dominio del tema y cómo nos lo presenta. Muchas gracias, padre. Lupita, Ordi. Ah, Alfonso, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Alfonso. sí. Buenas noches. Una pregunta rápida para el padre. A ver, Sí. usted me corrige, padre. A ver, yo entiendo que San Agustín entiende el mal como la ausencia del bien, no como que existe por sí solo. Pero el demonio, pues sí existe. O sea, el demonio no es la ausencia de Dios, sino el demonio Ujú. existe. Entonces,
Ahí, ¿cómo Sí, entender esa parte? Ahí estoy un poco confundido. ok. Eh, bueno, obviamente la ausencia del bien, perdón, la ausencia del bien será la ausencia de la gracia, ¿no? O sea, porque para San Agustín le da un cierto peso importante a la gracia, ¿no? Entonces, evidentemente, para él la ausencia del bien también será la ausencia de la gracia, ¿no? Pero, es decir, la ausencia de la gracia será la ausencia de la comunión con Dios, ¿no? Entonces, no sé si he entendido un poquito tu pregunta, o si yo me he dado a explicar un poco, pero sí para él, la ausencia del bien, el mal es la ausencia del bien. Esto es que la falta de la gracia, la falta de la presencia de Dios, pues evidentemente es un mal, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Gracias, padre, por explicarnos con manzanitas, un tema muy profundo, sí, así lo vemos todo. Adelante, Lupita y Jordi. No, pues buenas noches a todos y pues muy agradecido, Padre Ángel, por tan hermosa y profunda, ahora sí que explicación del tema que nos está compartiendo, del dogma, del pecado y cómo ahora sí que a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ahora sí que darnos cuenta de qué manera ahora sí que podemos hacer el bien soltando, ¿verdad? Todo aquello que nos atrapa en el pecado. La verdad que una bendición. Ahora sí que comparta usted con nosotros todos estos conocimientos que tiene, ¿sí? Y como que esta plática es para, no para escucharla nada más una vez, sino para escucharlas varias veces, porque en la medida en que nosotros prestemos atención y estemos ahora sí que reflexionando y repasando, ¿no? Cómo se da todo esto y sobre todo las veces que por ignorancia, ¿verdad? A veces caemos en todos estos detalles, en todas estas situaciones que, que no nos damos cuenta, pero en el día a día se da, ¿sí? Y pues en la medida que tengamos ahora sí que esta luz, como la que hoy nos está compartiendo usted, pues vamos a ser más santos. Muchas gracias y que pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo en su Espíritu Santo, en esta unión del Padre y el Hijo, pues podamos hacer buen discernimiento y vivir en la paz y en la gracia de Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muy interesante la charla. Es un tema muy profundo y la forma en que usted lo aborda creo que hizo un enorme esfuerzo por aterrizarnos lo más que pudo. Y la verdad que sí, es digno de valorar este trabajo que usted preparó para todos nosotros. Ahora vengo a comprender el por qué esa comunidad que asesora a usted por allá en nuestro movimiento en la Ciudad de México ha crecido tanto. Son los frutos del Espíritu Santo que Dios le regala por todo ese esfuerzo que hace usted para todos los demás.
Muchísimas gracias, Padre, por todo el apoyo que le ha dado a nuestros jóvenes, a los adultos, a nuestro movimiento. Y estamos muy encantados de verle en el NC, aprovechando el foro, pues les recordamos a todos que el encuentro de capacitación 2025 estamos por vivirlo muy pronto, 14, 15 y 16 de noviembre en la región Puebla, que nos está esperando con los brazos abiertos para ofrecernos muchísimas oportunidades para seguirnos preparando en la fe. Y para conocimiento de ustedes, el padre Ángel Espinosa va a estar con nosotros ahí en un módulo donde su participación de él como sacerdote va a ser fundamental en cada uno de los que se den la oportunidad de participar en ese módulo. Padre, le agradecemos muchísimo su tiempo, su esfuerzo y todo lo que hace por el bien de nuestro movimiento y por todos los que tocan a su puerta, porque también tenemos conocimiento de esa labor apostólica que hace en su parroquia, increíble cómo atiende a tantas personas indigentes, que los apoya con tanto cariño, con tanto amor, y pues la iglesia necesita de sacerdotes, trabajadores preparados y muy valiosos como usted hoy en día para ayudarnos a salir adelante a todos nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Ordi, Lupita. Gracias a todos. Padre, le agradecemos mucho. Nos vemos pronto y nos Sí, vemos pronto a todos los demás. Muchas gracias. Padre, si nos da la bendición, se lo vamos a agradecer y con eso nos vamos. claro que sí. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, un placer a todos. Muchas gracias y Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.